Buenas tardes, buenas noches en España. ¿Cómo andan? Otra vez estos sábados, estos encuentros de estos cafés fotográficos. Hoy tenemos una invitada de lujo, Laura Laverne, con un invitado especial, Marcelo Dalalba. Bueno, Laura viene desarrollando ya desde hace un buen tiempo el tema de los fotolibros, con mucha repercusión tanto en el país como en el exterior. Marcelo es un colaborador de Laura y también una persona que se dedica al tema de los fotolibros. Pero bueno, como siempre vamos a dejar que se presente Laura, que nos cuente quién es y arrancamos con la charla. Hola Laura. Bueno, hola para todos y todas los que están por aquí. Vamos a ver de presentarme. ¿Quién soy? Es una buena pregunta para comenzar. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a este café fotográfico y también muchas gracias a los que asisten hoy a esta charla, a este encuentro. Estoy sorprendida de lo que es el alcance virtual, ¿no? De lo que significa esta posibilidad de encontrarnos sin conocernos y de encontrarnos inclusive desde varios lugares, lo cual es maravilloso. Así que bueno, yo comienzo un poquito contando, supongo que lo que quieren saber, porque sería muy, muy amplio contar muchas cosas posibles, pero yo soy fotógrafa de formación tardía, digamos, porque primero estudié sociología y sin terminar, o sea, quedándome muy poquitas materias, me volqué a la fotografía de lleno. Y soy de la vieja época, en donde no había tantas escuelas ni cosas, digamos, lugares formales para estudiar, entonces me fui formando de manera, les diría, por un lado autodidáctica, con diversas, digamos, opciones que había aquí en Buenos Aires, y también llegando a TEA, a Taller Escuela Agencia, que en ese momento tenía sus inicios, y en donde yo me anoté en un curso de fotoperiodismo, y eso fue como para mí el puntapié para desarrollar todo un trabajo y tal vez un aprendizaje de lo que era un ensayo fotográfico, una historia para contar a través de las fotografías. Entonces me gusta ubicar un poco este comienzo mío en ese momento, porque cuando hacía yo ese taller, que estaba a cargo de Eduardo Longoni y Pablo Lasansky, había que hacer una tesis, digamos, para terminar el estudio, y yo por esos años me fui a vivir a Brasil unos meses, y ahí desarrollé lo que para mí era, lo que iba a ser para mí la tesis, pero que básicamente era una historia para contar a través de las fotos. Y bueno, lo trabajé en Florianópolis, en la isla de Santa Catarina, más precisamente al sur de la isla, en una comunidad de pescadores artesanales. Y bueno, un poco el comienzo mío fue probar por este lado, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho la posibilidad que nos da la fotografía de contar historias, de contar, ¿no? Sobre todo. Y bueno, ya tenía un bagaje así digamos, de aprendizaje en el sentido de lo meramente básico de lo que es fotografía, y ahí empecé a querer contar algo. Entonces, durante muchos meses seguí a esta comunidad y trabajé, digamos, tratando de contar un poco la vida de estos pescadores, pero en tierra. No es que yo salía al mar, sino que lo hacía, digamos, en todas sus actividades que desarrollaban en tierra. Eh, bueno, esa es la primera parte. Si querés, ¿puedo seguir o No, hacemos como un intercambio? Marcelo, ¿querés que siga? yo antes No, de no. seguir, lo que me gustaría es que hagas como una pequeña síntesis para quizás los que no tenemos tan claro Ujú. qué es un fotolibro y en qué consiste un fotolibro. Así en líneas generales para que después nos introduzcamos de lleno en tu trabajo y en el trabajo de los Perfecto, fotolibros. perfecto. Bueno,
digamos que para definir lo que es un fotolibro, hay muchas definiciones posibles. Si cada uno de nosotros empieza a googlear, como se dice ahora, un poco definiciones, nos vamos a encontrar con un montón de definiciones que es un fotolibro. Lo básico, digamos, para entender qué digamos, el fotolibro es un libro que reúne una cantidad de fotografías que nos cuentan cosas, digamos. De cualquier manera, el libro en sí, el objeto físico en sí, se vale de otros elementos, de otros condimentos, como yo digo a veces, que tiene que ver con el diseño, en fin, con el objeto físico, con un montón de otras cuestiones que también hay que tener en cuenta a la hora de hacer un fotolibro. Pero, digamos, lo principal de un fotolibro es, digamos, la fotografía, lo que está ahí para contar. Y lo principal es el contenido, o sea, el contenido, lo que nosotros queremos contar como autores. Por supuesto, bueno, como les digo, después, upa, se cayó algo, disculpen. Eh, por supuesto, a partir de la narrativa y de la elección del material, eh, también, como digo yo, tenemos que tener en cuenta el objeto físico, ¿no?, que queremos hacer. Entonces ahí entran otras variables. Entra la encuadernación, el tipo de formato, eh, otras cuestiones. Entonces, un poco que lo más importante sería el contenido y la selección de nuestro material, ¿no? Como para armar este fotolibro, digamos. Y lo último para ya seguir, y es lo último para que ya arranques con todo, Sí. ¿estos fotolibros pueden ser de un solo ejemplar y de muchos ejemplares? O... No, en general con los libros lo que sucede es lo siguiente, o sea, yo lo seleccioné, de hecho ahora en un ratito cuando podamos compartir un poco el material que decido así compartir con todos para seguir un poco esta narrativa de la charla nuestra, efectivamente hay varios tipos de libros posibles, ¿no? De hecho también hay prototipos de libros, o sea, maquetas de primeros libros que intentamos hacer como para ver cómo va el objeto, y que quedan así, digamos, en un solo ejemplar. Después hay libros editados, ¿sí?, en tiradas bastantes, digamos, variantes, y por otra parte también está el libro de artista. No nos olvidemos que también el libro de artista es una pieza única de arte, que ahí por lo general no es una pieza que se reproduce, sino que es una pieza única, pero que de hecho hay toda una representación muy importante de lo que es el libro de artista, incluso en ferias, hay encuentros de libros de ferias, hay editoriales que publican libros de artistas también. En Argentina está, por ejemplo, Instantes Gráficos, que es una editorial que representa los libros de artista. Entonces, la producción de libros es muy amplia. Están los libros artesanales, que como digo, pueden quedar en una pieza única o no. O sea, no por ser artesanal queda como un objeto único, sino que también se pueden llegar a hacer varios ejemplares, ¿no? O sea, esto está en la decisión del autor y de la intención que tiene ese autor para comunicar y para compartir su obra, ¿no? Así que bueno, vamos a introducirnos en tu trabajo que nos estabas contando y yo te interrumpí. No, está perfecto, porque es verdad que hay que entender un poquito de lo que vamos a hablar, y es verdad que la definición, a mí a veces, bueno, en estos encuentros virtuales es como más difícil, pero cuando uno produce estos encuentros y estas charlas, lo que más me gusta es en una mesa volcar una cantidad de libros diferentes y que la gente misma, los participantes lo van agarrando y van sintiendo que es esto de hacer un libro fotográfico. Ahora lo vamos a intentar hacer de manera virtual, y les voy a ir compartiendo algunas cuestiones como para que vayamos entrando en tema y que por supuesto después puedan preguntar también lo que les parezca, ¿no? Bueno, yo quería iniciar un poquito, bueno, retomando un poco lo que les contaba en mi presentación, voy a tratar de ser un poco ordenada como para que se entienda un poquito el desarrollo que yo produje en mi vida con este tema de los fotolibros, ¿no? Cuando yo estaba en Brasil haciendo este trabajo, yo lo primero que hice fue una exposición, ¿no? Como todo fotógrafo, en general tratamos de llegar primero a una exposición. Fui invitada ahí mismo a los meses de haber hecho este proyecto, y en ese momento se hizo una exposición de unas 36 fotos que se eligieron, eran analógicas, eran en blanco y negro,
y se colgaron en un lugar que, bueno, no importa, es como un espacio fotográfico que se abría en ese momento en la isla. Luego con los años lo que sucedió es que yo tenía, y esto lo cuento, a ver, lo voy a contar de manera personal lo que a mí me pasó, pero me parece que es un proceso lógico que le puede pasar a cualquiera que quiera zambullirse en esto de hacer un fotolibro, ¿no? Que es que a veces la exposición no alcanza, entonces uno tiene como cierta necesidad de compartir el trabajo o incluso de desarrollarlo, haciendo un libro justamente que nos permite el caminar, o sea, con el libro uno puede transitar de otra manera y puede, digamos, compartirlo, ¿no? De otra manera. Entonces, con los años a mí me dio muchas ganas de este trabajo, este primer ensayo, transformarlo en libro. Y ahí hubo todo un derrotero, que yo vuelvo a decir, o sea, lo cuento desde mi experiencia, pero hay variadas experiencias en ese sentido, ¿no? Puedo contarles de un montón de autores tantas cosas, ¿no? Por la cual llegaron a hacer libros. Marcelo Dalalba, por ejemplo, aquí presente, él ha hecho, le gusta hacer viajes y sus primeros libros tienen por ese lado, o sea, son libros de sus viajes. Y bueno, hay muchos ejemplos de motivación para hacer un libro. En este caso yo les voy a ir compartiendo pantalla unas fotos como para hacerlo un poco más dinámico, para que no nos veamos siempre las caras, que puede ser un poco más aburrido que ver el material. Voy a ir mostrándoles un poquito algunas imágenes y les voy a ir contando al mismo tiempo. A ver. ¿Llegan a ver ahí? A ver, esperen un segundito que vamos a... Se ve bien, Laura. ¿Se ve bien ahí? Se ve perfecto, sí. Bueno, me alegro. Bueno, como les decía, yo, a ver, vuelvo a repetir, no todos hacemos el mismo camino. En mi caso, para hacer el libro, en esos años, estábamos, miren, en el 2007, allá lejos, antes los libros de fotografía eran muy caros de hacer y era como una tarea así como muy, muy difícil, ¿no? Ahora con la tecnología, con la posibilidad de la digitalización y impresión y demás, está más a nuestro alcance. En aquel momento hacer un libro, en realidad siempre es muy caro hacer un libro de fotografía, básicamente, pero bueno, ahora tenemos más recursos y más accesibilidad. Entonces yo lo que hice primero fue este invento de formato que era un calendario libro, que lo que sucedía era que al terminar el año vos podías cortar la parte del calendario y te quedabas con el libro anillado. Entonces esto me permitió a mí un poco jugar con el primer relato que yo quería contar para que quedara en ese librito pequeñito, anillado. Se hizo una tirada de 200 ejemplares y se vendieron. De hecho, se vendieron en Brasil y se vendieron acá. Entonces, este calendario libro después se transformó en esto que yo les digo, en el deseo mío de hacer un libro propiamente. Y entonces lo primero que hice fue presentar esta primer maqueta que ustedes ven acá. Es una maqueta que incluso el título tiene un título raro porque la T de Terra está en mayúscula en ese primer momento. Ahora después les voy a comentar lo que sucede con el título. Felifa, no sé si todos conocen, pero Felifa es una feria de libros de autor que desde hace muchos años, ya tiene como 18 ediciones, se hace en Buenos Aires, se viene haciendo en distintos espacios, de hecho, de Buenos Aires, reúne, digamos, la producción de libros de fotografía justamente de autores, y es un espacio donde uno tiene un intercambio, digamos, en el sentido con los autores y con los libros en sí mismo. Y para mí fue de mucha formación este espacio, inclusive, y de posibilidad de cierto incentivo que me produjo a mí llegar a esta primer maqueta, porque fue la propia Julieta Escardó, que es la directora del Felifa, quien me dijo, me sugirió: Laura, yo sé que vos estás haciendo el libro, no te animás a hacer una maqueta, ¿por qué no lo presentás? Y demás. Bueno, la realidad es que yo llegué maqueta. Maqueta se le dice a lo que es el primer prototipo físico que podemos llevar a cabo cuando queremos hacer un libro. No todos los autores, no todos los libros terminan siendo una maqueta, pero lo ideal es hacerla. O sea, lo ideal es poder llegar a hacer, aunque sea cosido a mano, pegado. Esto ya fue un libro más armadito, que yo lo hice con una imprenta, de hecho que fue la imprenta después de mi libro,
Y ahí empecé a jugar un poquito con el primer objeto en mis manos. Lo que sucedió con este libro es que, primeramente, ese libro que ven ahí tenía solo las fotos en blanco y negro y las fotos color, que también produje 20 años después, porque lo que me faltó decirles es que la narrativa de mi libro tiene que ver con 20 años de seguimiento a esta misma comunidad de pescadores. Entonces tiene una parte en blanco y negro, del año 90, y después tiene una parte en color digital de casi 20 años después, de los mismos protagonistas inclusive. Entonces, de este libro, yo con ese primer libro, con esa primer maqueta, llego a esto que ustedes ven acá, que es ya el libro editado, ¿no? Donde cambio la T mayúscula, porque mi sentido del terra no era terra, planeta, tierra, planeta, está en portugués el título, sino en terra de justamente los pescadores en tierra y no en el mar. Entonces yo tuve claro que la T mayúscula me incomodaba mucho, porque se entendía que podía ser otro el sentido. Entonces, bueno, cuando llegué a este libro, que lo edité y lo pude publicar en el 2013, lo presenté como para Felifa nuevamente, quedó seleccionado en el año 2013. Bueno, este libro, como ven, tiene 2 señaladores incluidos. Ahí empezamos como a jugar con las otras posibilidades que a veces podemos incluir en nuestros libros, ¿no? En este caso yo elegí 2 señaladores diferentes porque justamente el libro tiene como 2 partes. Acá más o menos cuento en algunas páginas cómo es el trabajo. Lo primero que ven arriba son 2 páginas, en realidad hagan de cuenta como que el libro está abierto, ¿no? Entonces la primera parte es las fotografías blanco y negro, y lo que hice fue una construcción de la narrativa en donde la parte color que está posterior tiene como una unidad visual, en donde por ejemplo estos 2 capítulos tienen su razón de ser, o sea, es el mismo personaje 20 años después, lo que uno puede contar. Y como ven en este caso, tiene textos, el libro mío sí tiene textos, el libro de fotografía, y ¿por qué tiene textos? Ustedes me preguntarán, bueno, los libros de fotografía no deberían tener textos, ¿no? Y yo creo que sí, a veces hay ciertos libros que requieren los libros, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados que nosotros al revés, antes los libros de textos, o sea, las fotografías eran un soporte donde el texto se basaba un poquito en alguna fotografía como acompañar a ese texto. En este caso, el fotógrafo hace al revés, o sea, se vale del texto para acompañar a la fotografía. En mi caso, el texto es un texto que tiene que ver con la investigación, con el tema de la pesca artesanal en este caso, entonces son textos producidos por antropólogos, y hay textos que son escritos por mí también. Entonces, en la parte color es donde yo decidí poner los textos, en la parte blanco y negro no, en la parte blanco y negro es solamente las fotos. Entonces es un libro medio raro, porque tiene todos estos componentes así como que no es tan común en un libro de fotografía, ¿no? Porque en general, cuando hablamos de libros de fotografía, por lo general son libros que tienen imágenes y no tienen textos, o tienen apenas un epígrafe pequeño o alguna pequeña historia, pero normalmente no tienen tantos textos, ¿no? Los libros de fotografía. Entonces, bueno, básicamente esta es la decisión mía de diseño. Este libro esto no sucede en todos los casos, ¿no? Pero en este caso yo trabajé con todo un equipo que requirió mi libro, como ser una diseñadora, que me ayudó un poco a construir esto que yo quería contar, y con el tema de los textos, cuando nos metemos en ese gran brete que es incluir textos, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que tener revisores, en este caso traductores, porque el libro es trilingüe, o sea, está en español, portugués e inglés. Entonces yo me metí en una maraña que hizo que este libro, aunque ustedes no lo crean, demoró 4 años en hacerse. O sea, yo me tomé un tiempo bastante prolongado para llevarlo a cabo, porque fueron varias las situaciones que fui incluyendo, ¿no? El primer libro que yo les mostraba, la maqueta, que tenía solamente fotos, yo lo que hago con la maqueta, y es lo que sugiero en general hacer, es como mostrárselo a personas que uno considere que la devolución puede nutrirnos, en el sentido bueno, si son profesores o si son colegas, en fin, uno decidirá a quién se lo quiere mostrar. Y en este caso,
cuando yo se lo mostré a Eduardo Gil, que fue mi primer profesor, él me dio una serie de ideas respecto a esto de diferenciar lo que era lo blanco y negro y lo color, de poner más neutro lo blanco y negro que lo color, en fin, hubo una serie de ideas que a mí la verdad que me sirvieron mucho para terminar el libro final. Laura, Otros, sí, perdón. una cosa, porque están preguntando qué es una maqueta, Sí, para que expliques, y dice, ¿es un bien. prelibro? Preguntan. Normalmente la maqueta es lo más cercano a lo que va a ser tu libro en lo posible. O sea, es un objeto, se dice maqueta o prototipo, que es como el modelito primero, que es el número cero, digamos, que vos, a ver, como dije antes, podés hacerlo como yo lo hice, que ustedes vieron esa imagen donde ya tiene cuerpo de libro, ¿no? Con tapa dura, con lomo, estaba encuadernado. Lo mío fue una exquisitez que en ese momento lo quise hacer así para probar. Hice solo un ejemplar, o sea, tuve la posibilidad de hacer un solo ejemplar para probar cómo quedaba. Pero también la maqueta o el prototipo, a veces lo hacemos con algo simple como es pegar fotos copiadas en chiquititos sobre una hoja de papel, porque también lo que decidimos a la hora de hacer un libro es el formato que vamos a usar. Ya después vamos a hablar de eso, pero un libro puede ser un cuadernillo, pueden ser varios cuadernillos cosidos, puede ser un formato acordeón, ya lo vamos a ver, no se preocupen, pero digo, una vez que más o menos vos quieras palpar cómo es tu objeto, hacer una maqueta te da esto, te da esta posibilidad de tenerlo en la mano y pasar las hojas, ver si lo que vos estás contando cierra, si la tapa te gusta, si la tipografía, el diálogo entre las fotos. A veces es muy importante medir esta construcción que tiene el libro, que es como un diálogo, ¿sí? Entre página y página, cuándo poner una foto a doble página, que de alguna manera produce como un descanso, ¿no? En la narrativa, cuándo poner texto, dónde poner el texto, ponemos número de página, no ponemos número de página, ponemos una dedicatoria, ponemos una cita. Entonces, todo eso que nosotros vamos anotando y pensando, cuando hacemos la maqueta es fantástico, porque ya lo sentís, es como que casi que está. Después, a partir de la maqueta o de ese prototipo, que lo puedes hacer chiquitito, no necesariamente en el tamaño en que vos estás pensando tu libro, inclusive, y ya lo vas viendo. Y después sí, cuando vos te zambullís a una edición más de mayor alcance o de más ejemplares, bueno, ahí tendrás que tomar otras decisiones para ver qué tipo de encuadernación vas a usar, dónde lo vas a imprimir, qué tamaño, qué cantidad de páginas, en fin, hay muchas más cosas que vas a tener que evaluar. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, Sí, ¿qué van a perfecto. decir? Bueno. Bueno, después el camino que tiene un libro ya producido en cantidades como las que yo pude hacer, a ver, hay que tener en cuenta, o sea, uno, ¿por qué hace un libro? ¿Para regalarlo a amigos, a familia, o porque lo querés vender, o porque querés, en fin, hay tantas preguntas que uno se hace al comienzo, ¿no? En este caso, bueno, fue un libro de una edición de 200 ejemplares, entonces yo tenía una intencionalidad de compartirlo, de hacerlo caminar, entonces bueno, viene lo que suele pasar, que es presentaciones. Yo las primeras presentaciones las hice acá donde yo vivo, que es en Berazategui, me invitaron a las jornadas de fotografía del sur, ahí se hizo exposición, después en Librarte, que es una feria local de libros, se hizo la primer presentación de alguna manera de esta edición. Eh, y bueno, ahí es donde, como les digo, en mi caso este libro tuvo un largo caminar. A veces yo esto lo tomo como un buen ejemplo, porque dejando a un lado de que es mi propio libro, lo que quiero mostrar con esto es lo que viene después, ¿no? De hacer un libro. O sea, que es necesario moverlo, contarlo, en fin, tantas cosas. Y en mi caso, bueno, el derrotero fue esto. Luego de presentarlo en Berazategui, lo presenté donde lo tenía que presentar originalmente. Yo creo que era en la comunidad de pescadores. Cuando yo hice la muestra en el año 90, de hecho la primer muestra de fotos yo se la llevo a los pescadores y la hago en la playa, para después sí colgarla en el lugar donde iba a estar colgada. Y entonces con el libro sentí lo mismo, que la primera presentación del libro yo se la tenía que hacer a ellos. Y lo que me pasó fue lo siguiente: yo hice una proyección, porque también un libro a veces se transforma en un video, que nos obliga a hacerlo un poco para esto que les digo, para las presentaciones. Entonces yo hice un videíto
multimedia, con imagen y sonido, que lo proyecté en la misma playa a la noche, pero antes de esa proyección, lo que yo hice fue a los protagonistas que estaban vivos, y los que no estaban vivos, como ser esta señora que ven acá abajo con su nieto, les fui entregando el libro en mano a cada uno de ellos. Y para mí esto fue un cierre muy, muy sentido de este libro, porque ellos mismos acompañaron mi trabajo, porque yo les daba copias de fotos a ellos en el 90, y muchos de ellos, esa foto significó algo muy fuerte, porque eran sus primeras fotos, y sus primeras fotos copiadas en papel. No se olviden que estoy hablando del año 90. Entonces no había celulares, no había esta cuesta de las redes sociales. Entonces para ellos, las fotos que yo les daba copiadas fueron sus primeras y en algunos casos únicas fotos en papel. Imagínense cuando les di el libro. Esta señora que está acá con su nieto, cuando recibe el libro, me dice, pone a llorar y me dice, yo no te conocía, pero cuando te vi entrar con el libro supe que eras vos, porque la foto, porque yo le mostré rápidamente esa página que ella estaba viendo, la foto de mi marido, que era el pescador fallecido, fue la única foto que tuvimos colgadas en la pared. Y lo más increíble es que ese nieto conoció al abuelo gracias a la foto. Y estaba recibiendo el libro 20 años después, pues, yo había hecho esa foto. Así que fue muy conmovedor, en este caso, el contacto que yo tuve con los pescadores, ¿no? La nieta de este pescador, por ejemplo, es una artista plástica que también había visto, cuando se había hecho la gacetilla de prensa de la exposición, de la primera exposición del 90, se hizo esa foto, la del pescador con la pipa, y ella la había cortado en chiquitito, la había sacado del papel de diario, y con esa foto, única foto de su abuelo que tenía la familia, había hecho esta pintura, que no es esta exactamente, ella había hecho una pintura de la foto de su abuelo y se la había regalado un sobrino. Y con los años, ella me ubicó después de muchos años y me pidió si yo le podía regalar una copia. Yo por supuesto se la regalé, y ella volvió a hacer esta pintura, que es la que ven acá, que es una pintura que circuló mucho después, y la otra de la izquierda también. Entonces, bueno, se produjeron exposiciones, digamos, diversas exposiciones de este libro. Yo también tengo esta cuestión de caminar los libros y las bibliotecas y todo esto, que ya después les voy a contar un poquito más, pero particularmente lo que hice también fue ir a escuelas de la zona, ¿no? En este caso, y en el Festival de Paraty, que es un festival que se hace en Paraty, en la ciudad de Paraty, en Brasil, y tuve la oportunidad de darle charla a alumnos, y bueno, ahí por supuesto di charlas y regalé el libro, ¿no? Son actos de donaciones que yo llamo. Después, bueno, acá también en Brasilia me invitaron, en fin, como les digo, o sea, el camino de hacer un libro significa un poquito esto. En mi caso, también el libro produjo otros objetos que no necesariamente los hacemos, ¿no? No quiero decir con esto que todos los autores del libro hacen objetos. En mi caso los hice, que fueron láminas impresas, fueron postales, fueron agendas, libretas artesanales, que es algo que a mí me encanta porque hice cursos y me gusta mucho lo que es la encuadernación artesanal. Entonces, estas que ven acá son producidas con el material de descarte de la impresión, con las pruebas de color que se hacen a veces, que gentilmente, en este caso la imprenta a mí me las regaló. Tuve la suerte que a mí me regalaron no solo las hojas estas de color, las pruebas de color, sino me dieron las filminas, las chapas, porque yo lo hice en una impresión offset, o sea, tradicional, ¿no? De las digitales, y entonces hay mucho material que queda como para la basura después para ellos, y a mí me los regalaron, entonces yo con los años seguía haciendo otros objetos. En este caso hice una lámpara con las filminas, que son como unas diapositivas, no sé si saben, pero enormes, que son el tamaño de la página del libro, y bueno, fue una lámpara objeto que yo hice, que se presentó también en otra edición de Felifa en el año 2013, y esta sí es más difícil de mover porque como parecido a un libro de artista, digamos, es una pieza única, y en este caso de un tamaño bastante importante como para moverla. Y ahora con la cuarentena obligada empecé a hacer esto que se llamó En Terra Azul, que es también toda, acá lo que ven es a la derecha el libro hecho y a la izquierda la foto original, como para que se entienda las pruebas de color que se fueron haciendo con las tintas, dio una tonalidad azul en este caso, y me gustó esto de hacer el En Terra Azul, porque era la superposición de varias páginas, ¿no?
Entonces, este sí fue ya un libro de un solo ejemplar, que no es maqueta, en este caso es un libro que yo lo doy por terminado, que no lo voy a poder reproducir porque, digamos, no es que yo digitalicé las fotos, sino que son las hojas originales, ¿no? Y tiene una costura, es digamos, un acordeón, es un formato acordeón. Bueno, hasta ahí lo que fue más o menos en Terra, mi libro. Ahora, un poco acá lo que les muestro son estos prototipos que, a ver, en este caso sí, ustedes me dirán, ¿estos son maquetas? Sí, a ver, son maquetas, son libros, pero que en mi caso estos libros no tuvieron una intencionalidad de ser libros en mayor tirada, pero que sí fue cada uno de ellos un ejercicio simpático, sentido, de narrar algo, cada uno de ellos es de distinta temática, ¿no? Y bueno, jugando con esto de formatos diversos y de cómo hacerlos, hice esta serie de producciones que también fueron presentadas a FELIFA y quedaron seleccionadas. Lo importante es que también quedaron seleccionadas y ahí pude compartirlas y demás. En algunos casos me sucedió algo muy cómico, que algunos de esos libros me los querían comprar pensando que estaban a la venta, porque FELIFA es una feria donde vos podés poner libros a la venta o no. Y en mi caso eran ejemplares únicos, y yo tenía que explicar que no estaban a la venta, y hay mucha gente que no entiende por qué uno pone un libro que no está a la venta, ¿no? Y el libro de la izquierda es un proyecto que yo lo detuve, pero que fue un proyecto muy, muy lindo que estaba iniciando también en un momento, que era un libro para chicos de fotografía. Ahí, eso sí, es una maqueta, abajo ven, estaba con una cajita contenedora, y bueno, es un proyecto ahí parado que quién sabe más adelante lo Laura, pueda. Sí. una cosa que también están preguntando es, porque vos ahora mostraste, tu libro fue desarrollado en una imprenta que tiene un volumen muy importante. Cuando queremos hacer un fotolibro de viajes o de cosas, estamos trabajando con algunos programas digitales. Algunos preguntan qué estamos usando, qué estás Ok. usando. Sí, a ver. Para contarte que con eso vos ahora podés hacer un libro único que está a un precio razonable que se puede Sí. mandar a hacer, digamos. Efectivamente, es una muy buena pregunta. En este momento nosotros tenemos, y en Argentina particularmente, tenemos empresas que tienen, por un lado, tienen estos software de descarga gratuita. Hay varias empresas en donde ustedes se pueden descargar ese software en la computadora, y la empresa lo que les ofrece es una serie de formatos posibles, no son todos, o sea, quieren hacer un libro redondo, probablemente no van a poder, digamos, pero bueno, hay distintos formatos, distintas calidades también de impresión, etcétera, tapa blanda, tapa dura. Entonces esa es una vía posible de hacer un libro de fotografía, porque te permite poner fotos, texto, elegir fondos, en fin, hay una serie de recursos que brinda el programa. Lo que pasa es que yo ahora estoy más inclinada a llegar a un PDF. El PDF es un archivo que te permite después imprimirlo, si querés, en tu casa, en una impresora buena que tengas, y vos haces una encuadernación tal vez artesanal, o inclusive el mismo PDF, llevarlo a una imprenta e imprimirlo en una imprenta, digamos, con una tirada que vos decidas hacer. Entonces, para eso, el programa que yo recomiendo es el InDesign, que es un programa de Adobe, que es más complejo, hay que aprenderlo, en fin, es como una especie de Photoshop, pero en la versión de diseño. Eso nos permite, al saber el InDesign, nos permite muchas más cosas, porque nos permite recrear formatos, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, y te da mucha mayor libertad en cuanto al diseño también. En cambio, los otros, los de software de descarga gratuita, tiene como una limitación, ¿se entiende? Entonces, esas empresas, que son varias, digamos, existen, por suerte, acá. Y hay otras, digamos, que Lo que pasa es que hasta hace para poco no podíamos usar de asustar, digamos, afuera. Sí. para no, digamos, cuando vos querés empezar a hacer un libro, estos programas lo que hacen es que te facilitan todo el tema de lo que es un desarrollo si vos nunca usaste un software de Exacto. edición. Sí, Por ahí, sí. si querés hacer un libro rápido o si querés hacer un libro único y que te lo traigan a tu casa o que se lo mandes a tu abuela que vive en Europa, tomás Sí. esta forma y se lo mandás, Sí, que hace que sí, tengas las limitaciones.
Exacto, exacto. La ventaja de esas empresas y esos software gratuitos que son muy fáciles de aprender, yo de hecho doy clases de eso también, y es como muy, como dice Marcelo, o sea, son valores posibles, y además no solo que haces un solo libro, sino que tenés la posibilidad luego, de si te convenció, si está perfecto, de iniciar una elaboración en cantidad de demanda. O sea, vos podés lograr que tu libro después haga 50 ejemplares, 100 ejemplares, y por supuesto el precio va bajando. Cuantos más libros haces, más barato es. Y eso, dependiendo de cada empresa, lo pautan, te van aplicando un descuento específico. Entonces, efectivamente lo que dice Marcelo es que para el que está empezando, tal vez es una buena opción, siempre y cuando, bueno, tu objeto, tu libro se pueda quedar enmarcado en esas posibilidades que te ofrece esa empresa. A veces, un libro que vos estás imaginando, por el tipo de papel que querés usar, por el tipo de tapa, por el tipo de millones de otras cosas, no cuaja poder hacerlo con estos software. Entonces eso sí ya te requiere, y bueno, el InDesign, o te requiere algo más artesanal también. Esto que están viendo, por ejemplo, es un librito único, así tipo, de nuevo, acordeón artesanal, que yo lo hice porque nada, esas cosas locas que me dan a mí como terapia ocupacional a veces que hago, y bueno, es un librito chiquitingo. Una preguntita antes Sí, de entrar, sí, que tal sí. vez venga ahora un poquito más adelante, pero Ujú. de alguna forma, ¿cómo se relaciona la historia con el formato del libro, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar esa historia que vos estás Sí. programando Es, y proyectando con el formato que también tenés que empezar a pensar? Eso es lo lindo, y lo voy a decir abiertamente y públicamente, eso es lo lindo de las clases, eso es lo lindo de a veces un autor o un potencial autor compartir sus ideas, ya sea, bueno, a ver, en una clase o en un grupo, porque justamente la construcción de eso que decís, Marcelo, es como muy único, o sea, justamente el desandar esa decisión y todo eso tiene que ver con tantas variantes, ¿no? O sea, lo que te decía hace un rato de poner o no poner texto, de si vos querés un apaisado porque tus fotos amerita un apaisado, o querés un libro cuadrado, o sea, a veces hasta el hacer una maqueta significa que vos te des cuenta que entonces tu libro no tiene que ser cuadrado, y tiene que ser sí apaisado, por ejemplo. A veces, digamos, eso que yo le llamo, digamos, la cocina, o sea, el ir viendo y probando, hace que, lo lindo es eso, justamente. Hay veces que no, hay veces que uno lo tiene muy claro desde el principio, el tipo de formato, el tipo de encuadernación. Por eso yo creo que primero nos tenemos que nutrir, y tenemos primero que ver muchos libros. O sea, yo soy de las personas que les puedo decir que primero veamos libros existentes, vayamos a librerías, vayamos a encuentros de libros, pidamos libros prestados a quien tiene libros, o sea, veamos lugares virtuales, hay muchos sitios virtuales ahora que comparten sus bibliotecas virtuales. Entonces, para mí, lo primero que hay que hacer cuando uno quiere hacer un fotolibro es empaparse de lo que hay. Y si encima hay libros de la temática que vos querés tratar, aún más. O sea, vos vas a hacer libro de flores, fíjate todos los libros de flores que veas posibles, pero no para copiarte, sino para ver cuál va a ser tu narrativa principal, o sea, tu cuestión autoral, para que vos te distingas, para que vos tengas un poquito más claro hacia dónde querés ir. Y tal cual, el formato y todo esto, y a veces es un tiempo, por eso no hay que apurarse, por eso hay que disfrutarlo, por eso no hay fórmulas, creo que no hay fórmulas para hacer un libro de fotos. A mí, hasta ahora no lo hicieron, yo me la veo venir. Hay alguien que va a preguntar cuántas fotos tiene que tener un libro. A ver, Claro, Marcelo, ya lo ¿alguien lo hicieron, ¿no? preguntó? Ya lo hicieron la Ah, pregunta. ¿vieron? En algún Es una momento yo la pregunta. estaba dejando para más adelante porque me parecía Bueno, que... es la pregunta de rigor? ¿Cuántas fotos tiene que tener un libro? Chicos, chicos y chicas, yo les puedo decir que hay libros de, no sé, de 12 fotos, hay libros de 500 fotos, hay libros de, no sé, hay libros y libros, o sea, no hay una fórmula, no hay una fórmula. Lo que les digo es que más importante que definir la cantidad de fotos es la calidad y el contenido. O sea, un libro de fotografía no es el conjunto de fotos de mi bebé. O sea, un libro de fotografía es qué quiero yo contar de mi bebé y cómo lo quiero contar. Si tengo que contar la historia de mi bebé en 500 fotos, y bueno, por algo será, no lo sé, ojalá que no,
porque es mucho el material, pero a veces una buena historia de un bebé puede ser unas 10, 5 fotos. Piensen en una exposición. A ver, Marcelo, si estás de acuerdo. Cuando vos montás una exposición también te haces esa pregunta. Y siempre, siempre. Igual Entonces, yo soy un convencido que la síntesis digamos, es una virtud. El problema cuando uno empieza después quiere dejar poco afuera, ¿no? Ese es uno exacto. de los defectos que tenemos Es casi un garrón. todos. Sí. Y yo te iba a hacer una Perdón, pregunta. déjame que te diga algo más de eso. Hacer un libro también es sacrificar. Muchas veces tenemos una carpeta con las fotos que elegimos, que van a estar en un libro, pero tenemos una segunda carpeta de fotos donde es el ni, va pero no va. Y a veces, bueno, descartamos, sacamos, sacrificamos, y a veces sí. Perdón. Sí, sí, no, y yo te iba a hacer esto, que ya que entramos con el tema del número de fotografías y demás. ¿Vos te imaginás un fotolibro de una foto única? Existe un libro porque hay un formato que vos podés hacer con un doblez de una manera determinada, que lo que a vos te permite es jugar con esa única foto. Entonces, hay un modelo tipo origami que vos lo vas doblando, y digamos, cuando terminás de doblarlo, el libro queda pequeñito, y vos podés pasar las páginas porque vas viendo partes de la foto, pero cuando lo abrís todo, termina siendo una única hoja, sería, ¿se entiende? Laura tiene fotos de cualquier formato. Sí, He visto cosas sí, rarísimas. rarísimo. Esto es un libro, no sé. Por Sí, ejemplo, colgadas. si me permiten, voy a entrar a algunos formatos, justamente Mirá porque esto. me parece que ya vamos camino a ver qué es un libro de fotografía en su aspecto físico. Y yo creo que, de nuevo, no hay reglas ni hay, decisiones únicas en esto. Por ejemplo, este libro, voy a tratar de pasarlo, digamos, cada uno de ellos un poco rápido, pero les voy a ir contando un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Hay infinidad de formatos, como dice Marcelo, hay un montón de posibilidades, pero bueno, para ello vamos a tener que vernos en encuentros y festivales, me parece. Este es un libro de una fotógrafa brasilera, que lo que ella hizo fue jugar con ustedes conocen la guía de Pantone, de colores. Entonces lo que hizo fue jugar con ese formato, y lo que ella decidió fue buscar las cosas que le dan nombres a los colores. Entonces ella fotografió, como ven acá, bueno, ven un poquito, los objetos que le dan, por ejemplo, la palabra amarillo, el limón, por ejemplo, algo obvio, ¿no? En este caso. Y hizo una guía de colores. Esto que ven acá desplegado es un afiche que ella también hizo como adicional a su objeto, que lo vendía, de hecho, el afiche que ahí veías todas las fotos que ella hizo, ¿no? Y fíjense el formato, es una cosa de locos, pero bueno, esta es la decisión. En los libros de fotografía a veces mucho está lo que tenemos, creo que muchos fotógrafos a veces, que es el instinto de acumular imágenes de algo determinado, ¿no? A veces, por ejemplo, Anita Garabedian, las combis. El libro de combis son 250 fotos de combis, más o menos, que ya tiene Ana Garabedian, y donde también, conversando un poquito conmigo, decidimos que la opción del acordeón le venía bien, y ella hizo estos libros pequeños de acuerdo a los colores, y bueno, fue una opción también de la elección, perdón, del formato acordeón, en este caso se justificaba, porque al abrirlo ves la gama del color elegida, ¿no? Laura, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. El balance entre objeto, diseño y orden, ¿sí? A veces me encuentro con mucho fotolibro donde el objeto es bueno, el orden es bueno, pésimo, tal y entonces cual. veo, inclusive a veces veo como la relación forzada, ¿no? Algo que Sí, fue pensado para la pared, o fue sí, pensado para el video, me lo sí. veo adentro de un fotolibro y digo, bueno, le cortaron el alma.
Totalmente. ¿Te ocurre esto? ¿Cómo lo Muchísimo, manejás? ¿Cómo lo muchísimo, manejás? muchísimo. Justamente diste en la tecla. Acá tenemos que ser equilibrados, mal que nos pese a algunos, pero creo que a veces ese equilibrio se pierde y se desequilibra porque por ahí algún autor le da mucha bola a lo que es la parte física de, qué sé yo, el tipo de papel o el tipo de cajita, en fin, esto que decís vos, Martín, del objeto, y se pierde con mucha intensidad la narrativa y la historia por contar. Entonces es muy delicado. Yo creo que primero, vuelvo a lo mismo, lo primero que tenemos que trabajar y a lo primero que le tenemos que dar en mayor importancia tal vez es a nuestro contenido fotográfico y que nuestra historia sea potente. Después, el cómo, o sea, vuelvo a repetir, ahora tenemos variedad de cajitas, libros con detalles, que yo, obviamente a veces los objetos nos llaman la atención. Quienes consumimos libros, a mí me gustan todos, lo que pasa es que, claro, depende, a veces veo un libro que por afuera me invita a agarrarlo, a tocarlo, y cuando lo abro digo, ay, por Dios, ¿qué es esto?, ¿no? Y hay otros que al contrario, hay veces que veo el contenido y el libro, pucha, podría haber sido impreso en otro papel, podría haber tenido, no sé, un detalle. Y es muy difícil tu pregunta, porque también vuelve a ser muy personal, vuelve a ser una decisión tal vez del equipo que se decide que trabaje, en fin, es muy difícil eso. Y aparte ahora aún más, porque ahora estamos muy bombardeados de lo que es el objeto en sí como una pieza bonita, ¿no? Entonces cuando uno va a este tipo de eventos lo ves, sobresalen por ahí los que tienen, no sé, un detalle en particular y se pierde lo que es el contenido fotográfico. Y a veces, Eh, yo puedo decir, porque yo tengo un gran amor personal con la editorial La Luminosa, que es la editorial que se desprende de Felifa, y creo que esa es una de las pocas editoriales en Argentina que justamente trabaja muy bien la unión de esto, del contenido con su aspecto físico, donde cada libro no es una mera colección de todos libros iguales, sino que van variando de acuerdo a la propuesta. Y esta otra editorial que están viendo acá, Flambé, por ejemplo, la elección de Flambé, bueno, ella también hace otras cosas, calendarios y libretas. La editorial de Flambé toma la decisión de que sus libros son como bitácoras, esos cuadernos de viaje, entonces todos tienen el mismo formato, ahí no te vas a volver loco, lo que sí tenés es un papel divino, una encuadernación divina, una textura divina, entonces ya está, después el contenido habla por sí solo. a No sé si te veces, respondí. sí. No, yo aquí en España tengo a veces la oportunidad de sentarme a charlar con Gonzalo Volpe, no sé si lo conoces, es Sí, el editor de claro, La Troupe. Gonzalo. Sí, ha venido Bueno, varias veces acá, sí, ha sido totalmente. tutor mío y él siempre dice algo que no es lo mismo un fotolibro que un libro de fotos, ¿no? Y en esta instancia creo que es una disquisición que estaría bueno que se pudiera hacer en esta charla, también por el Ujú, carácter de la narrativa y del peso ujú, de contar una historia con fotos, que no siempre se puede contar con fotos. Me parece que ujú, ujú. eh, No solo con cuando, fotos. no solo Ujú, con fotos, ujú. y me parece que estaría bueno ver esa diferencia, porque si no pensamos que lo resuelve Blur Ujú. No, por y lo eso, resuelve la fábrica de fotolibros, exacto. y, no, y en realidad me parece que contar el proceso, ¿no? Creo que sería Sí, súper sí, sí, sí. importante esa idea que decís, bueno, sacrifico, dejo, Exacto. muestro, vuelco, Sí. reservo, Ujú. publico. Sí, Me parece sí, que sí, estaría bueno sí. que pudiéramos como contar eso en detalle para que quede bien clara la diferencia. Sí, lo que pasa es que creo que no hay, vuelvo a repetir, no creo que haya una única fórmula de la cual nos podamos valer de que hacer un fotolibro es de una manera, hacer un libro de fotos es de otra. Creo que, como dije al principio, hacer un fotolibro es una conjunción, o sea, para mí, en lo personal, creo que tiene mucho más que ver, vuelvo a repetir, el contenido de la historia, la narrativa, la secuenciación, o sea, mucho más importante es eso que tal vez cómo lo vas a hacer. De cualquier manera, creo, y ahí me contradigo, me parece que también la decisión
de qué tipo de libro también es importante, porque vos vas a fijarte que a veces una narrativa o una historia por contar, donde vos vas, digamos, contando determinada cuestión a nivel, digamos, visual, amerita tener un acompañamiento de un tipo de papel que acompañe ese proyecto. O sea, no todos los papeles son para cualquier historia contada. Entonces, por ejemplo, lo digo, ¿no? O la encuadernación, lo mismo. Entonces, me parece que es algo que va todo junto y de la mano. Podemos pasarnos horas y horas hablando de, digamos, de distintos objetos, de distintos, bueno, yo he hecho una selección acá muy pequeña de lo que son los tipos de libro para tener una idea, pero lo cierto es que volvemos a lo mismo, me parece más enriquecedor tal vez hablar cuando uno tiene las 20 o 30 fotos sobre una mesa y ver cómo vos contás esta historia, o sea, qué foto es la que te va a invitar en la tapa a entrar a esa historia, cuál va a ser la, digamos, la unión, el diálogo, digamos, la lucha de opuestos entre una imagen y otra que te lleva a enfatizar algo más a través de esa única foto, en fin. Sí, es verdad, hay muchas más cosas de la narrativa que eso se produce, como lo digo, ¿no? O sea, viendo el material en su conjunto y es como, a ver, hagamos el paralelismo con la literatura, ¿no? O sea, el conjunto de fotos de un libro es como un texto, o sea, la foto es un texto que te cuenta. La sumatoria de fotos cuentan una historia. Entonces yo siempre digo, cada una de las fotos que vos pongas en un libro tiene que ser potente, porque la unión de todas ellas va a dar un resultado aún mayor, tal vez. Pero no me quiebres tu narrativa, tu decisión con una foto que no vale, o que está mal, o que a vos no te mueve. Entonces, hasta eso también es importante, la elección de cada una de ellas, ¿no? Porque el conjunto es lo que nos va a dar una narrativa más potente, me parece, ¿no? ¿Se Sí, sí, entiende? súper, súper interesante y comparto totalmente, porque lo estás mostrando de una forma muy ordenada y muy bonita, pero Ujú. siempre creo que hay que recordar eso, ¿no? Primero, Sí, sí, por supuesto. No, por eso yo quería meterme un poco en lo que era la parte visual de lo que es un soporte de libro diferente y claro que sí, colecciones posibles y proyectos diferentes, porque también estamos hablando de, a ver, tengamos en cuenta, hay autoediciones de autores individuales que deciden autoeditarse y hacer su libro propio, artesanal o no artesanalmente, eso es otra cuestión. Y después hay colecciones, por ejemplo, esta que están viendo acá es una colección determinada de los libros de los reporteros gráficos de la República Argentina, que es una colección pequeña, pero cada uno de esos libros es muy diferente uno de otro. Este libro que ven acá es el de Eduardo Grossman, que es un gran fotógrafo argentino, cuyo primer y único libro es este, el que hizo con Argra, que es un libro chiquitísimo, que debe tener, no sé, 10 fotos, por ahí son muchas, miren. Pero es un libro divino, donde justamente ustedes agarran ese formato que es chiquitito, y ven, se zambullen en estos retratos que hace Eduardo de personajes de Argentina, digamos, de autores digamos, y ven estas fotos maravillosas y ven ese librito y es una belleza ese libro. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene este libro? Es un libro chiquitito. No importa, es un libro que está súper bien hecho, el tipo de impresión es espectacular, o sea, es chiquito, es barato, o sea, y tiene un montón de componentes que tiene a favor este libro, ¿no? Entonces, a ver, son tantas preguntas, ¿no?, que nos hacemos a la hora de qué libro queremos hacer. Estos que ven acá son muy diferentes, son de la editorial La Luminosa, y lo que les decía, la editorial La Luminosa, fíjense, no tiene una colección donde todos los libros son iguales. Epifanías fue cosido porque, nada, es un libro que habla de la textura, o sea, tiene toda una razón de ser esa costura ahí a la vista. El calado que tiene este otro libro de Sangre, también es un libro que, bueno, cada uno de ellos, digamos, ¿no? El libro de abajo, La única foto de Clara Estrada, es un trabajo maravilloso que ella hace con la única foto que ella tiene de chica, y hace una construcción de su historia, una reconstrucción de su historia personal a través de la única foto que tiene de chiquita. Y entonces es un libro en donde las hojas están sueltas, son como tarjetas postales unidas en una cajita. Y ustedes desparraman esas tarjetas y es una historia divina, ¿no? Porque es lo que ella no pudo tener. O sea, es
el ir a la escuela, el cómo se imaginaba ella los otros momentos que no fueron fotografiados, ¿no? De alguna manera. De una manera muy artística también, porque lo hizo con collage, en fin, y la edición en particular es muy bella, es muy delicada, es muy bella. El soporte elegido es justamente adrede. Fíjate el caso acá, Martín, esta caja hace las veces de esos soportes de fotos antiguos, ¿no? Claro que sí. Donde el cartón sostenía esa foto de una manera muy particular, y bueno, se intentó con este objeto llevar a esa... La pregunta es, ¿lo considerás un libro o lo considerás un Es objeto un libro. fotográfico? Es un No, libro, no, es por un más que libro. las páginas estén Es un sueltas, libro, no, es un es un libro. libro, totalmente. Por eso, todo esto que estamos viendo acá son diversos formatos de libros, porque, a ver, el libro, lo que me está permitiendo el libro de fotografía es un relato a través de las fotos y tal vez a través del texto que tiene, sí, o a veces es un epígrafe, es una explicación, es un algo, pero sí, claro que es un libro de fotos, sí, sí, acá surge una duda, ¿no? Y de una pregunta que ahora perdí quién la hizo, me parece que es pertinente. ¿Sería algo similar esto a lo que es un libro de artista o lo podemos No, diferenciar? es que el libro de artista es un libro donde la verdad normalmente se quedan como piezas únicas, no es reproducible un libro de artista en general, salvo que, bueno, podés llegar a reproducir las páginas de algún libro pintado, no sé. El libro de artista es, qué sé yo, es algo es como una pieza de arte, digamos, ¿no? En cambio, el fotolibro es un objeto que uno puede reproducir y lo hace de otra manera, por más que vos lo pongas en una caja o le pongas un agregado, o en este caso como el libro de Marcelo Broski, que el lomo se ve, que está expuesto, que hay detalles que vos podés jugar. Fíjate que el libro este de acá abajo que estamos viendo tiene páginas pequeñas, insertadas dentro de las páginas normales. Entonces hay como una construcción ahí del objeto de otra manera. Por ahí, Laura, yo estaba pensando, estos son de la luminosa, no No, son no, un solo no libro. todos. No todos, no todos. Estos no son Ah, todos de la pero algunos no luminosa. son un solo libro, aunque parecen libro de artista, no es único. No, a ver, no entiendo la Este pregunta. que no ¿Cómo? tiene que no tiene lomo, ¿es uno No, solo? ese es un libro editado 1000 ejemplares. Exacto. Porque a veces nosotros vemos y podemos pensar que ese es un libro de artista porque le falta el lomo. No, Porque, no, eso es ¿entendés? una decisión de la encuadernación. Por eso yo lo que quería, a ver, como para sintetizar un poquito esto de los formatos y de la elección diversa que podemos tener a la hora de hacer el objeto físico, que hay muchas cosas a tener en cuenta y que eso está en la decisión del editorial, de la colección, del autor y por ahí de la narrativa, de la historia en sí misma. En este caso, Marcelo Broski decide dejar el lomo expuesto porque tiene que ver con el árbol, con una sensación de textura, y donde él no quiere ocultar eso, lo hace adrede, no es una falla de la edición. Sí, sí. Y a veces cada detalle de estos objetos tienen su razón de ser, y vuelvo a lo mismo, Martín, o sea, a veces ese objeto raro, como el otro que dije de la única foto, tiene su razón de ser que su cuerpo acompañe la intencionalidad, o sea, lo que quiere narrar. Fíjate que esa Sí, persona contó totalmente. una parte de su vida a través de una única foto que tiene, y lo cuenta de una manera así, de No, esa es una forma. deformación profesional en el hecho de la pérdida del carácter secuencial que de alguna manera impone el Pero es que formato tiene del una libro. secuencia, no, tiene una No, secuencia esos libros. Lo que pasa es que no tiene, yo no. entiendo lo que vos querés decir. Me parece que por ahí hay una confusión en pensar que a veces páginas sueltas o a veces determinados encuadernaciones se pierde la secuencia, y no es así. Me parece que vos podés transmitir de otras formas y vuelvo a lo mismo, según el contenido fotográfico y lo que vos hagas, estás transmitiendo también. Sí sé que todo lo narrativo en cuanto a la secuencia y al poner toda esto que hacemos cuando hacemos un libro, ¿no? El ejercicio de ir poniendo una foto con otra y de ir dialogando, la secuencia, lo que bien estás diciendo, es una manera de ir contando, donde solo nos valemos de la fotografía. Por eso es un muy buen ejercicio copiar las fotos primero en chiquitito, digo en chiquito para no gastar plata, puede ser en grande, y empezar a poner todas las fotos en el piso, en una mesa, y primero detenerse a trabajar en eso, claramente primero trabajar en eso. También lo podemos hacer en la computadora, obvio, pero digo, una vez que vos tenés esa narrativa, volvemos a la palabrita, y bueno, ahí irás viendo
uy, mirá, yo quiero hacer un libro cosido, uy, no, me parece que el formato acordeón puede ser, ay, ¿por qué no lo pones dentro de una caja? Y, pero bueno, qué sé yo, bueno, ahí empiezan a dispararse mil detalles, o no, o simplemente lo mandás a hacer como un libro que acostumbramos a ver, digamos, tapa, lomo, cosido y nada más, ¿no? Y por ahí sí le tenés que dar bola al tipo de papel y tipo de impresión elegida, ¿no? Más que a otras cosas. Estos ya son otros ejemplos que los quise traer porque también hay chicos, ¿no? Hay talleres y hay, por ejemplo, la Fundación PH15 hizo una serie de libros que surgieron a través de varios talleres que dieron a chicos en barrios carenciados, y los propios chicos hacían fotos de los barrios y después con el tiempo hicieron primero el primer libro este que ven, que PH15, que es el resultado de 15 años de talleres, y después hicieron el segundo, que es muy interesante porque jugaron con la misma foto de los chicos, convocaron a diseñador y escritores. Hicieron un tríptico en donde está la foto del chico, el dibujo hecho por un diseñador y después al dorso el texto escrito por un escritor respecto al dibujo. Entonces es otras formas de hacer. Este también es otros talleres, Ojo de Pez, que también trabajan con fotografías hechas por los mismos chicos, y que después hay un equipo atrás que les pudo armar la edición del libro. A Bex lo traje ahora a colación porque también me parece importante, cuando uno quiere hacer un libro, cómo mostrar, y hay veces están estas convocatorias donde uno puede, digamos, enterarse de que convocan a hacer, que yo, Jorge acá eran autorretratos de fotógrafas, entonces se le fue mandando fotos y él diseñó, y Jorge es un editor y fotógrafo, entonces diseñó un libro, compiló este libro, ella también, que son autorretratos de fotógrafos. Después, bueno, son distintas opciones que a veces los fotógrafos, por ahí llegamos a esas convocatorias, ¿no? El libro Wow, por ejemplo, yo no lo traje acá, pero Fernando de la Orden también hizo unas convocatorias abiertas donde con distintos temas, son fotos de un colectivo de envíos de fotógrafos, y después hay quien diseña el libro y quien hace la curaduría de esa selección y se transforma en un libro, ¿no? Después. ¿Sabes? Esto es importante porque alguno que por ahí quiere estar en un libro o quiere ver un libro, la fotografía colectiva hace que hay personas que arman esta fotografía colectiva, vos presentás fotos y podés estar en un libro, tu primer libro puede ser que estés en una fotografía colectiva. Yo por lo menos, mis primeros pasos fue aparecer en algún libro, que es alguna forma de empezar, digamos. Sí, de hecho ahora con la pandemia hay muchas convocatorias con el tema del coronavirus, y tengo entendido que hay un par de libros potentes encaminados con la temática que nos atraviesa ahora. Y sí, es verdad, a veces hay convocatorias colectivas donde se mandan las fotos y vos entrás en un colectivo, y a veces también, que era donde yo quería apuntar ahora medio al terminar esto, es las convocatorias que existen para ediciones de libros impresos, en donde vos podés llevar tu propio libro, o sea, tu propio proyecto, a que sea editado bajo determinado sello, bajo determinada convocatoria, y bueno, porque hacer un libro, como decimos, es todo un tema, ¿no? O sea, es plata, es todo tenés que tener toda una serie de cuestiones a tener en cuenta. Entonces a veces el hacer la maqueta, como yo bien digo, el prototipo a veces nos sirve para presentarlo, ya sea en un PDF o en un objeto físico llamado maqueta, a determinadas convocatorias, y tal vez podemos llegar a una selección para que nos editen nuestro propio libro, ¿no? Y eso es muy interesante, mucho no se conoce, en general a mí eso me interesa mucho difundirlo, comunicarlo, porque son otras opciones de hacer fotolibros, ¿no? O de hacer nuestros proyectos, digamos, de llevarlos a cabo. No sé si quieren que entremos a este tema antes, o quieren alguna cosa que ya hablamos, no sé, o algo, volver para atrás, perdón, o podemos entrar a... No, a mí me gustaría, porque yo estoy sacando las preguntas del chat y me gustaría que tal vez lo aclares, aunque ya lo has dicho y ha quedado contestado en distintos lugares, Sí. de cómo si hay un guión, si se trabaja solo, como para terminar de redondearlo en 3 minutos, ¿no? Cómo son las distintas opciones, como para ir cerrando esto así.
y pasar ya al tema de las ferias. Bueno, para hacer un libro, en realidad, como dije un poco al principio, o sea, miren la motivación mía en el caso personal, ¿no? O sea, a ver, uno tiene la disponibilidad o la disposición de hacer determinadas fotos, sea un ensayo, porque estás abocado a hacer un determinado tema, o te gustan hacer fotos repetidas de tantas cosas, ¿no? Gracias. Y me parece que el timing, o sea, el ver cuándo eso amerita que sea un libro es un proceso muy personal, en principio, para decidir si vos creés que este material que venís haciendo durante un tiempo o durante un viaje o lo que fuera, puede llegar a, digamos, ser contemplado como una historia para contarse en un libro. Entonces eso primeramente me parece que es una decisión muy individual, tal vez. Después sí, lo que dije también, o sea, empezar a tal vez primero mostrar este material en cursos, en profesionales que por ahí entiendan de narrativas y empezar a contar un poquito más qué se puede lograr con ese material, ¿no? Porque a veces tenemos un material que no necesariamente tiene que llegar a ser un libro, y mucho menos a veces tiene que ser un libro reproducido como para vender o para hacer, no sé, 500 ejemplares. Entonces, el hacer un libro es muy, muy personal. Y lo del guión, esto que vos me decís, mira, yo siempre hago juegos, o sea, hago juegos como diciendo, bueno, tengo un material, primero verlo, a ver si logro transmitir con estas imágenes que tengo lo que quiero transmitir, o sea, si el conjunto de esas fotos me están transmitiendo qué. Y después, por otro lado, es cómo, o sea, el cómo querés contarlo, o sea, si con una foto es suficiente o no, necesitas una serie de fotos, de 3 fotos juntas, porque por ahí para contar una parte necesitas 3 fotitos unidas y después dar vuelta a la página y entrar de lleno a una que sea a doble página. Entonces, todo eso es digamos, en fin, es todo un tiempo, ¿no? que dedicamos. Y después sí, yo diría de colocarle lo que es la composición a lo que es el libro, o sea, los colores, la costura, el tipo de papel, el fondo, en fin. Yo creo que primero hay que trabajar en limpio, o sea, primero hay que trabajar la imagen o el conjunto de imágenes, el tema, qué querés contar, cómo lo querés contar. Después si te vas a nutrir de un texto que exista o querés vos producir un texto, porque como decimos, el fotolibro puede tener un texto también, o no. Entonces es necesario o no necesario un texto que apoye, que acompañe. Y después sí, después de todo eso sí, empezar a pensarlo en objeto físico, ¿no? Que es todo otro tema, es todo otro tema. Ni que hablar el financiamiento, qué cantidad de libros, para quién va dirigido ese libro, en qué instancias lo vas a poder mover o no. En fin, es todo un mundo, o sea, el fotolibro es todo un mundo, digamos, incluye varias cuestiones. Y también incluye esto que ahora entramos, que es el movimiento de un libro, ¿no? Porque cuando hacemos un libro, lo interesante es que camine, ¿no? Que lo podamos compartir, mostrar, porque si no, ¿para qué lo hacemos? Es algo que lo quieras hacer direccionado a, no sé, algún grupo en particular que vos sabés que les va a llegar, pero normalmente nosotros tenemos mucha dificultad de acceder a libros de fotos. En las librerías hay, pero es todo un tema, ¿no? No hay muchas librerías especializadas. Entrar en las librerías es entrar a un pequeño porcentaje mínimo de producción de libros. Tal vez en estos encuentros, en estas muestras propias de fotolibros, es como un mundo más ameno, ¿no? Más variado inclusive. Entonces, a veces podemos participar sin ser autores desde ya, ¿no? O sea, para nutrirnos, para conocer, para ver. Y ahí es donde a mí me interesa el tema de las bibliotecas, de las muestras, de las ferias. Yo soy muy fan de esa participación que a mí me marcó mucho, que es Felifa, o sea, esos ambientes donde uno puede zambullirse un buen rato y ver muchos libros, ¿no? Y ni qué hablar si están los propios autores. Ahora lo que sucede en estos encuentros es eso, que uno puede interrelacionarse con quien hizo el libro, y entonces, más allá de tener el libro en la mano, vos podés ir un poquito más y preguntarle al autor o a la autora algo más, ¿no? Del proyecto, de varias cosas. Estaba pensando, estando yo conociéndote a partir de fotolibros también, y a ir a tus talleres y
y seguir y engancharse. Que una de las cosas que uno ha aprendido es que está muy bueno reunirse, más cuando uno quiere hacer algún libro la primera vez, porque tanto tener una persona que sepa del tema como llevar esa charla de cocina de libro entre un grupo de gente, hace que el libro que vos quieras hacer crezca terriblemente. Muchísimo, Y sí, se han sí. creado hermosas cosas que hemos trabajado juntos con otros y ver cómo crece y cómo después, con Laura, que es la fan de traspasar los libros por todas partes donde se pueda, cómo disfrutarlo con los demás, ¿no? Ujú. Sí, 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 tal Y, cual, por eso. ¿Y hay algún Esto, personaje en el mundo así del libro fotográfico que actúe como el curador de las galerías de arte o de las exposiciones de fotografía o de arte en general? no entiendo, alguien que haga fotolibros, decís vos, No, para que lo haga el no. Si curador? alguien, si hay algún personaje que actúe como el curador de una muestra No, fotográfica. depende, a ver, sí, vos podés regirte porque hay, digamos, por los encuentros y los festivales y tantas convocatorias que ahora existen, bueno, que ahora no existen por lo que estamos atravesando, pero que normalmente existen, que son ferias y festivales y muestras seguro, y cada una de ellas tienen, digamos, determinadas personas que sí, que son importantes a la hora de elegir o de curar o de ser jurados, claro que sí. Eso Cuando sí, Felifa, ¿no? Cuando vos querés presentar, hay una presentación Ah, antes de que se haga sí, claro, Felifa, en donde general presentan, esto, pueden sí, entrar a hacer un libro de mayor tirada. Ahí se sí, juntan con curadores. bueno, Felife en particular tiene convocatorias, que este año se va a lanzar una, ahora la semana, el 15 de junio, que es la convocatoria del Premio Latinoamericano de Edición, que justamente se presentan libros en maqueta o en PDF, no sé, hay que ver las bases ahora, y el libro ganador es el libro que se editan 200 ejemplares, que al autor le sale gratis, ¿no? Y que la editorial lo edita. Pero así como Felifa, hay algunas otras convocatorias y hay que estar atentos, ¿no? Porque hay, sí, 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 y como toda convocatoria, tiene un jurado que va cambiando, no siempre es el mismo, y bueno, se elige de acuerdo al jurado que esté y demás. Y lo interesante de eso es que, digamos, está el premio de edición, o sea, para editar un libro nuevo, y también está el premio al libro editado normalmente. A veces en estos eventos también tenés, como, si vos hiciste tu libro, por ejemplo, mi libro que fue autoeditado, yo lo podría presentar y puedo ganarme un premio por haber sido el libro elegido que más gustó, por ejemplo. Y bueno, ese es el beneficio de esos premios, ya como todos sabemos, es un incentivo a veces económico, a veces, bueno, te ayuda a recuperar parte del dinero, o bueno, un reconocimiento, como cualquier premio de este tipo de cosas. Y creo yo que lo más importante es, sobre todo, el tener la posibilidad de que tu libro sea visto y, digamos, compartido, adquirido, porque muchos de estos libros son vendidos también en estos eventos. Entonces, a veces son coleccionistas que van a estos lugares y compran libros porque coleccionan. Entonces, el libro seriado y firmado, que a veces algunas ediciones tienen eso, tiene un valor adicional, que al estar firmado por el autor, por ejemplo, el número 5 de 100 ejemplares tiene un valor importante, ¿no? O sea, qué sé yo, eso también a veces son detalles a tener en cuenta a la hora de hacer estas ediciones. Y en estos eventos, bueno, entrando un poquito ya, yo en general me acerqué a través de estas propuestas de festivales que yo participaba como usuaria, o sea, como, digamos, fotógrafa que me interesaba conocer. En el 2011 yo le propuse al Festival Internacional Floripana Foto de llevar la Feria Felifa a el festival. Y entonces ese año, por primera vez, en el festival hubo una edición de una feria, que yo fui la productora de ese evento. Ahí, bueno, en la foto está Julieta Escardó, que era la directora y que también había sido invitada. Y lo que se hizo fue un boom, porque en Santa Catarina no había producción de libros de fotografía de autores en esos años. Y esto generó, a lo largo ya de 10 años que vamos a tener de ediciones de festival, eh, una serie de participación de fotógrafos que ahora ya hacen sus propios libros, y ahora hay toda una colección armada de un grupo que ya está presentando, y bueno,
como les digo, acá esta que ven acá fue la primera de 10 ediciones que hicimos ya de encuentros de libros. Después, de esa primera edición se logró hacer una biblioteca itinerante, que es gracias a las donaciones que se produjeron de buena parte de esos libros que participaron ahí, que era a voluntad, no era obligatorio, porque hay de todo. A veces participar en ferias tienen una frase que dicen, bueno, queda el libro en donación casi que obligadamente, en otros casos no, es opcional. En este caso fue opcional y se armó una biblioteca del Festival Floripa Foto, que es la primera biblioteca itinerante de libros de fotografía en la zona, y con la cual fuimos después al Festival de Camboriú, que es un festival que tiene menos años, tiene 4 ediciones hechas, pero que se viene haciendo seguido cada año en general, y que también se creó un espacio para la muestra de libros, y también esto implica que hay autores que van y presentan sus libros, se producen conversaciones con los autores, se producen proyecciones multimedia, porque muchos de los autores también hacen registros para compartir su libro de manera así, como un video, entonces antes de las charlas se producen esas proyecciones, en fin, se genera talleres, bueno, y en ese festival también yo participo porque soy curadora de autores argentinos, o sea, yo llevo libros de autores de acá. Cuando digo llevo, es lo que decía Marcelo, yo ya tengo hasta, le diría, como dije la otra vez, lesiones físicas, porque los kilos de libros que he llevado a estos eventos son infernales, de 1000 modos, es todo un incordio, cada vez es peor, y cada vez es peor en serio. No sé qué voy a hacerle el próximo año, porque está muy difícil. Una embajadora. Sí, ahora hablo de la embajada, sí, justamente. En Berazategui, en la escuela municipal, se hacen hace muchos años las jornadas de fotografías del sur, y ahí también hicimos un espacio con Andrea Presta, que es el libro Va, y que es algo similar, son muestras de libros, en fin. También dio pie a dar clases a los alumnos de la escuela y que los propios alumnos generaran sus propios libros. Y después, por último, participamos de la feria, fue un gran logro porque después nos invitaron a Librarte, que es una gran feria de libros que hay en Berazategui, que va mucha gente, y nosotros creamos el primer stand de solo libros de fotografía, que se llama ahí Libro Va también, y ya van creo que 2 o 3 ediciones de Librarte en donde pudimos poner un stand solo de libros de fotografía, y que normalmente son libros, como dije, que están a la venta y no necesariamente que están a la venta, a veces son únicos libros de algún autor o de algún alumno que lo quiere poner, y bueno, está ahí para su exhibición. Y gracias a vos se crea el taller en la escuela donde se siguen haciendo Claro. libros. Todos los años ahora hay un taller. Sí, ahora se gestó un taller que no lo doy yo, a mí me invitan a dar un par de clases y ya los alumnos de la escuela municipal, que tiene casi, creo que 200 alumnos más o menos, o por ahí, ya tienen una materia específicamente que dan cómo editar libros. Y esta experiencia de acá, la de la Fototeca de Cuba, es una experiencia muy particular porque yo viajé en el 2015 a La Habana para buscar una información, estaba haciendo un documental sobre mi padre, que trabajó en Cuba en los años de la Revolución, los primeros años, y de casualidad, bueno, entré a la fototeca porque estaba buscando un material y conversando con su director y responsable de la conservación, en ese momento Lisette Ríos Lozano, que ahora es la nueva directora de la fototeca, les propuse hacer una muestra de libros, pero mi intención ahí era más que nada crearles una biblioteca con la donación de estos libros que yo podía llevar, porque en Cuba no hay libros, hay muy pocos libros de fotografía hechos, y tienen muchas grandes dificultades para hacerlos. Entonces yo tuve muchas ganas como de armarles una biblioteca que quedara a resguardo de la fototeca, y así fue. En el 2016 hicimos la primera muestra, llevé como 75 libros, se conformó la biblioteca con 75 libros, se hicieron charlas, también hice un par de talleres, y después a los 2 años, en el 2018, hicimos la segunda muestra, llevando, por suerte esta vez, con acompañamiento de la Embajada Argentina y de la Cancillería Argentina, pudimos trasladar más libros, y llevé como, no sé, 60 kilos de libros, que eran como 100 y pico de libros más. O sea que hoy por hoy hay en la Fototeca de Cuba casi 200 y pico de libros, no solo de autores argentinos, sino de brasileros,
uruguayos y alguno chileno, creo que Paraguay, perdón. Y eso, la idea es que se incremente cada vez más, ojalá. Y lo más interesante es que en el último año yo pude hacer lo que es la biblioteca móvil, que es sacar parte de estos libros a otras ciudades. Y también gracias a la Embajada de Argentina que acompañó esa gestión, nos trasladaron a una ciudad donde yo hice una selección, y ahí ven una foto donde hay niños, por ejemplo, se acercaron chicos de escuelas, o sea, hubo otro intercambio con los participantes. Y los cubanos particularmente, bueno, muy agradecidos porque es un material que no está al alcance de ellos de ninguna manera, y que además el fotógrafo cubano, que hay fotógrafos excepcionales, los incentiva un poco también a generar estos proyectos que, bueno, en el caso de ellos, como dije, es un poquito más complicado, ¿no?, de llevar a cabo. Y bueno, son experiencias que a mí me gustan contar porque, bueno, son 3 particularmente en las que estoy muy abocada siempre, y se generan, como les digo, o sea, mucho material, mucha información, mucho intercambio, muchas ganas de hacer libros también, ¿no? No solamente de verlos, sino también de hacer. Y como dije antes, cuando uno va a muestras de fotos que aprende muchísimo, cuando ve libros también se aprende, ¿no? Entonces es muy, muy grato. Y después, bueno, un libro que yo estoy haciendo en proceso, que es otro proyecto, acá ya voy terminando también esta parte, justamente de un fotógrafo cubano que vive todavía, que fue un fotógrafo que yo encontré en esas visitas que estuve, con un material único, inédito en ese momento. Ahora ya le hicieron un libro, la editorial Aurelia, pero en ese momento cuando yo lo vi, yo tuve muchas ganas de hacer su ensayo, digamos, un libro sobre su obra. Es un fotógrafo que un reportero gráfico, que fue fundador de uno de los medios de la Revolución de los primeros años. Y bueno, es un material único que él tiene, que es casi en algunas imágenes bastante inédito, no se conocen estas fotos. Y bueno, es un libro que yo estoy haciendo muy despacio, con grabación de entrevistas también que le hago y demás, pero bueno, es un libro que cuesta, ¿no? O sea, que cuesta hacerlo, que lleva su tiempo, que no es fácil, y que en algún momento espero terminarlo, pero bueno, es otro proyecto. No creo que haga muchos más. Yo creo que a veces tenemos ese afán de hacer libros, pero me parece que con 1 o 2 obras de cada uno no está nada mal. Hasta ahí el resto me parece que lo pueden hacer otros. Laura, tengo una preguntita. ¿Crees Sí, importante mientras haces un libro o lo que sea, escribir algún material de cómo lo vas haciendo? ¿Tenés alguna bitácora donde la gente pueda siempre. ver el desarrollo? ¿Lo crees como parte de la obra? Yo lo primero que digo cuando doy clases, sobre todo, o cuando alguien me pregunta, y lo primero que digo es, háganse de una libreta primero, y amo las libretas por eso, porque sí, efectivamente yo en una libreta que escribo a mano y que me encanta, escribo, ahí está, ahí tiene una Marcelo que está mostrando. Sí, totalmente, porque además es todo o sea, yo tomo un libro de fotos, si bien son fotos, ¿no? Yo voy anotando cosas que voy pescando, ¿no? A veces anoto tal vez el título, voy jugando qué título va a tener mi libro, o por ejemplo en mi libro de los pescadores, una madrugada me acuerdo que me desperté y rápidamente agarré la agendita esa y escribí, el número de página tiene que ser un pescadito, o sea, lo visualicé, dije, no, yo sé que es un detalle que por ahí va a recargar la página, pero entonces al día siguiente llamé a la diseñadora y le dije, Julia, le digo, de Julia Biotti, que es la diseñadora, le digo, mira, visualicé que un detalle que me gustaría tener en la parte color es que el número de páginas esté como el pescadito. Bueno, y la cuestión es que nada, es un detalle tonto que cuento, pero hasta eso lo anoté una madrugada y después Julia lo resolvió bastante bien. Era un detalle de diseño que me gustaba que estuviese. Y así tantas cosas, sí, claro. Yo creo que hay que hacer como me decía Marcelo Uruchaga hace un rato, ¿no? Lo del guión. A veces eso, uno se vale de las imágenes, obviamente, pero claro que uno escribe. Yo en mi libro tengo toda esa experiencia de escribir hasta las fotos, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí, todo lo que se te ocurra, el color que te imaginás, no sé, el tipo de papel, hay muchas, y aparte como uno va viendo y se va nutriendo de otras cosas, a veces viste, no sé si vos viste, Martín, que hay libros que cuando vos lo abrís, se despliega la página en sí misma como una solapa,
Y hasta esos detalles que uno a veces los ve en otros libros, yo por ejemplo en mi libro quería incluir un papel vegetal. Tenía muchas ganas de jugar con eso de la impresión vegetal y que sea transparente, porque daba el tema de las redes, la arena, y no lo pude hacer por un tema económico, porque realmente poner ese papel en la edición encarece mucho. Eso lo aprendí también, o sea, uno quiere todo, pero la realidad es que después te lleva, y lo que pude hacer simplemente es sectorizar la tapa. Me acuerdo que hicimos un agregado en mi libro hay como un sectorizado plastificado, que en esa época era una novedad, y eso es lo que lo distingue por ahí de otros libros, pero el papel vegetal no pude ponerlo, por ejemplo. Bueno, No, gente... me encanta eso. Sensorialmente, ¿Cómo? lo que vos contabas también, que sensorialmente, la idea de que el fotógrafo también disfrutar de que puede tocarlo, ¿no? Total, Y hasta sí. olerlo, Sí, decís vos siempre, ¿no? yo Marcelo, vos me conocés, yo soy fan de eso, pero no soy exagerada. Yo creo que también hay que ser medido, porque un poco volviendo a lo que comentaba Martín hace un rato, o sea, tampoco vamos a hacer un cambalache de nuestro libro y que entre todo por ser un objeto así loco. O sea, yo he visto libros muy locos, la verdad, muy locos. Y he visto contenidos espectaculares en libros maravillosos, y he visto cosas que por ahí quedan en el objeto, o sea, y no es suficiente. Entonces, y yo qué sé, tal vez no sean tantos los libros que reúnan todo esto, ¿no? Yo creo que si me tengo que tirar a un número, no podría, pero sí podría decirles que me parece que hay más libros hoy por hoy de los que no cuentan mucho a nivel narrativa, y sí está mucho más afianzada la cuestión de jugar con el objeto físico, ¿no? ¿Me Eso se está viendo permitís mucho. una pregunta más? Porque Por como supuesto. entraste en el tema, acá se está viendo que es como de alguna manera la proliferación de un objeto que está entre el libro y que de alguna manera es hijo, que es el fanzine, ¿sí? Sí, Hay también. mucha imprenta de calidades alternativas que realmente son muy estéticas para imprimir, la risografía y todo lo demás, y se está poniendo como de moda el fanzine, porque además no requiere de mucha calidad de foto y tampoco requiere... Exactamente. Yo creo que a veces estamos hablando, sí, de épocas, puede ser, se está viendo mucho. También es más barato, es Claro, verdad que eso abarata. Y vuelvo a repetir, yo no lo invalido, al contrario, creo que la mejor, digamos, manera de ser democráticos en esto de hacer libros es que creo que todo es posible, o casi todo. Lo que sí creo, te vuelvo a repetir, me parece que más tiene que ver con lo que cuentes, cómo lo cuentes, y no está mal que sea un fanzine si amerita que sea un fanzine, porque la imprenta es una imprenta especial, el tipo de papel es algo especial, y a veces se puede. Lo que pasa es que no sé si todos los proyectos son para fanzine, ¿no? O sea, claro, ahí exacto. está la cuestión. Y no todos los libros son para tapa dura, tipo los libros de Sebastián Salgado, o sea, Sí. no todos los libros son para dejar en una mesa del comedor, o Y no sea, todas las fotos son para libros, esa y no también todos es... los ensayos ni fotos acumuladas que tengamos son para libros, tal cual. Por Claro. eso creo que el contenido y la historia a contar es lo principal que tenemos que definir. Y Porque una preguntita, está claro, ¿no? Lo del contenido, todo, pero ¿hay algún objeto que vos te hayas enamorado más allá del contenido, como si fuera una escultura, un objeto único? muchos, O sea, olvídate, acá soy... más allá del contenido, que vos digas, las fotos no me gustaron nada, pero el objeto me enamoró y lo quiero tener. No, muchísimos. Esto ahí yo soy polígama, 100%, me enamoro de muchísimos. O ¡Ay, sea, mira este librito así chiquito! no, lo que pasa es que la verdad te soy sincera, Marcelo, o sea, veo mucho y lo que te puedo decir es que en realidad, por más que me enamore el objeto, yo suelo ver el contenido también. No, no, Entonces, está claro, eh, pero quería saber, sí, eh, no, hay muchísimos. Por ejemplo, hay un libro maravilloso que es de Evelyn Smith, que yo no lo reproduje ahora, que es 720, que es un libro majestuosamente hecho, no de manera tradicional, en el sentido que es un libro que es anillado, que tiene fotos chiquitas, que incluso le puso fotos originales dentro del libro, como puestas, ¿no? Y ese es un libro que el objeto lo mirás y vos decís, pucha, qué lindo que es, bellísimo, tiene el papel vegetal que yo no pude tener, lo tiene ahí también, juega con las transparencias,
Y por otro lado, es un libro que la historia es una historia majestuosa, es divina, es una historia de familia. Es un libro sobre la casa de su madre que al morir queda vacía y ella fotografía, y entonces el libro juega con los espacios vacíos, pero con la foto analógica anterior que ella conserva, que encuentra en unas cajas de fotos, entonces juega con el antes y el después, y la narrativa es divina, y el objeto en sí es una preciosura. Lo tengo, cuando quieran los compartiremos. Igual yo me refería, por ejemplo, a un objeto que no tuviera ese contenido, ¿no? O sea, sí, hay objetos muy lindos, sí, que no tienen tanto contenido, sí, sí, totalmente, claro. totalmente. He participado de ferias, sobre todo, mira, en Brasil, la feria del Festival Internacional de Arte, que me invitaron en febrero, que ya van 2 veces que hacemos nuestros encuentros de libros ahí, es fantástico ese lugar, porque ahí los fotógrafos nos tenemos que nutrir del arte también. Fíjate que, mira, las categorías de inscripción, les pongo un ejemplo, y esto también va para Martín. Las categorías de inscripción de los libros en Felifa, las primeras ediciones eran biografía, libro histórico, bueno, no sé, eran así. Y de pronto hubo una categoría que tuvo peso, que era otras artes. ¿Por qué? Porque se presentaban libros que eran así, eran más objetos que historia visual. Y sin embargo se abrió esa categoría, que ahora no me acuerdo exacto el nombre, pero era una categoría tipo otras artes, bueno, no me acuerdo, otro soporte, no me acuerdo ahora cómo era exacto el nombre, porque justamente eran libros de tela, libros cosidos, libros raros, pero que a la hora de mostrarse en una exhibición de una feria de libros, era fantástico, porque el fotógrafo, ustedes piensen que los primeros libros que nosotros veíamos eran libros donde era fondo blanco, fondo gris, como jugado, y la foto, digamos, puesta en página en el medio, ¿no? Y era eso. Después empezamos a ver, digamos, más movimiento en la puesta en página, donde había una foto más en un ángulo y otra en el ángulo opuesto, o fotos a corte, o fotos, como decía yo, con páginas de solapa que se abren. O sea, se empezaron a hacer cosas más jugadas. Pero lo cierto es que los fotógrafos mismos nos empezamos a nutrir de estos objetos, porque esos objetos los pudimos aplicar también a nuestro objeto libro de fotos. Aunque no lo crean, una tapa cosida o un detalle de una foto ensobrada adentro suelta, y le hace por ahí a la historia. Y no está mal, no está mal que así sea. ¿Aconsejás que un libro de concurso, por ejemplo, un libro que va a un concurso como para ser editado, tenga estos condimentos? Yo he visto en muchas ediciones de concursos, en muchos juzgamientos, morir muchos libros por el hecho de que parte del jurado siempre al que pone el dinero dice, bueno, esto es difícil de llevar a una producción masiva. Exactamente. Lo que pasa es que, fíjate, depende del concurso. Vos fíjate que, por ejemplo, vuelvo, disculpen a la Santa Madre original, como digo yo, a Felifa, depende, a veces el proyecto que gana, lo que se indica ahí es que la editorial, o digamos, en este caso es un premio edición que es con una imprenta y la editorial La Luminosa, ¿no? Entonces ahí lo que se queda explicitado es que siempre está la posibilidad de que se le puede ir modificando algunas cuestiones, porque no es que vos participás de un concurso donde vos ya sabés que tu libro va a ser 20 por 20, tapa dura de 30 páginas, por ejemplo. Entonces, a veces depende de los concursos. Yo creo que no hay una regla tampoco para esto, ¿no? Depende de el premio depende de muchas cosas. Vos podés otorgar un premio de un determinado, por ejemplo, el CDF, el Centro de Fotografía de Montevideo, tiene una serie de colecciones y abre concursos y propuestas de edición de libros donde ellos ya participan de una colección ya establecida, un tipo de libro establecido. O sea, vos de ahí no te podés salir. No podés ponerle un sobrecito con una foto suelta, ¿se entiende? O no podés hacer un libro apaisado porque la colección es cuadrada, por decir algo. ¿Entiendes? Entonces depende a donde vos quieras participar también, tenés que leer bien las bases. Y bueno, y el jurado, volvemos a lo mismo, depende del jurado también, y bueno, alguno dará, es muy interesante, ¿no? La parte de jurado, como todo jurado, y depende hacia dónde se va. Es muy variado. Bueno, y acá como para terminar, algún chivo de lo que viene, para los que quieran tal vez iniciarse en este mundo de los fotolibros y estar atentos. Bueno, Felifa, como dije, lamentablemente casi todos los eventos se vieron postergados por el COVID-19, entonces es una gran tristeza que atravesamos porque todo se está pensando para el año que viene.
Esta es una convocatoria que ya en las redes próximamente vamos a anunciar. Yo trabajo en el equipo de FELIF ahora y vamos a anunciar el premio de edición latinoamericano, la convocatoria, la semana que viene, yo creo que ya en redes sociales. En abril del año que viene, el Floripanafuto, vamos a celebrar los 10 años que les decía de nuestros encuentros de libros, que ahora se llaman ELFA, Encuentros de Libro de Fotografía de Autor. Y esos festivales son muy interesantes por lo que les dije, porque todo aquel que tiene un libro lo puede acercar, en general, se puede mover, se pueden asistir a talleres, se pueden hacer exposiciones de fotos donde uno participe también, o sea. Y después, por último, el Festival de Camboriú, que también va a ser en abril del año que viene, digamos, son los eventos próximos que yo participo y que conozco. Y el Noviembre Fotográfico, que es un evento que todos los noviembres se hace en La Habana, en la Fototeca de Cuba. El año que viene vamos a hacer la tercera muestra, porque este año es imposible, pero sí este año probablemente haya alguna publicación virtual tal vez, porque el evento quiere ser de alguna manera hacer algo, pero es probable que el año que viene sí podamos volver a hacer la muestra de libros, y bueno, ahí sería la tercera muestra, siempre buscándole alguna cosa nueva más, ¿no? Como ser biblioteca móvil o talleres o participación de otros fotógrafos que puedan acompañarnos, o de autores de libros que puedan tal vez presentar sus libros, en fin. Siempre yo le busco la vuelta a sumar a más, y no ser solamente meramente una juntada de libros en una mesa, sino, bueno, hacer un poquito más, ¿no? Bueno, dejo de compartir pantalla y me parece que dije todo lo que creí que podía decir, pero no sé, si quieren preguntar Sí, algo, a mí me gustaría así, como hay muchos fotógrafos con mucha experiencia acá y otros que están dando sus primeros pasos, pero hay muchos que no se animan a dar sus primeros pasos en esto del fotolibro, ¿no? Entonces, claro. digo, una invitación para hacerlo. Y para mí la invitación es que vayan seleccionando su material, que sean muy cuidadosos con eso, o sea, no cualquier imagen, no cualquier archivo, hay que buscarle bien la vuelta a eso, fijarse bien qué es lo que quieren contar, qué tema, o sea, y investigar un poco también de ese tema que quieran hacer, ¿no? Por esto mismo que dije que a veces, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero queremos hacer libros de fotografía de flores y de repente hay mucho material al respecto, pero siempre está la posibilidad de que nuestro libro sea único y especial, ¿no? Tal vez. Y bueno, hacer cursos, charlas, zambullirse en libros, hay muchas páginas virtuales que hoy que estamos en casa podemos indagar. Yo después, si querés, Marcelo, te las paso, son links que uno puede ir viendo libros en videitos o fotos y empaparse un poquito más de otros libros para ir viendo un poco de material. Hay cursos, hay tutoriales también de cosas que se pueden aprender. Yo estoy por implementar un curso virtual que me interesa sobre todo por esto de la cuarentena y porque me parece que el estar ahora dentro amerita a que vayamos a nuestros archivos y investiguemos un poquito para nuestros adentros y empecemos a ver qué podemos hacer. A veces, Marcelo, también, ¿por qué no empezar con un libro familiar, ¿no? Con un libro, un álbum de familia que ya nadie los hace. O sea, me parece que a veces un libro de nuestras propias familias es hasta interesante para empezar, o un libro de un viaje, ¿por qué no? O sea, a mí me parece que esos libros que por ahí terminan en una edición casera de poco tirada, o por ahí haces 20 libros porque se los das a tu familia, no importa, pero tal vez ese mismo libro puede aparecer en un encuentro de estos, ¿no? O sea, nunca se sabe. Entonces me parece que la motivación y el tipo de libro, el tipo de historia contada es muy amplio. Y para fotógrafos profesionales, bueno, es otro tema, pero claro, nosotros los fotógrafos profesionales tenemos a veces esa continuidad de trabajar determinados temas o de hacer un viaje particular para fotografiar tal lugar o lo que fuera. Fíjense que los chicos, los ejemplos de los libros editados de estos talleres infantiles de los barrios carenciados también se han hecho libros. Entonces, yo creo que hay una libertad bastante amplia como para pensarse en este mundo y sobre todo y hacer un paso a paso y tener esa libretita que yo digo siempre, tener la mano para ir anotando y sobre todo estudiar y insisto en eso, en zambullirse un poco en los libros existentes y comprar y ser
consumidores de libros también, porque estamos acostumbrados a consumir otro tipo de cuestiones en lo de fotografía, ir a una muestra, no estamos acostumbrados a consumir fotografía, y me parece que está mal, porque así como podríamos comprar fotografías de autores y colgarlas en nuestras casas, debiéramos también poder comprar los libros de fotografía, ¿no? No solo los de literatura o lo que sea. Me parece que el consumo de libros se tiene que fomentar también, porque hay mucho y es muy lindo, ¿no? Y es muy lindo el objeto, me parece. Bueno, hablo una fanática. Sí, sí. Hay que consumir, hay que ver libros, sobre todo, porque uno a veces no tiene acceso a las fotografías directas y el libro, la verdad que fue una charla maravillosa. Bueno, la seguimos el sábado que viene. El sábado que viene va a estar un editor de libros que tiene una edición de libros más formal, digamos, industrial, que es un fotógrafo de Corrientes, Aníbal Parera, que es naturalista y que llega a la fotografía desde la naturaleza, que nos va a contar sobre su trabajo. Le agradecemos a Laura, que es una genia absoluta, que nos enriqueció. Podemos abrir nuestros micrófonos y la aplaudimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.